por este tiempo. Gracias por lo que entendemos. Gracias, Señor, por lo que aún no entendemos. Gracias por tu soberanía, Padre, porque esta semana ha sido gloriosa. En esta semana nos hemos acercado más a ti y más confiados, Señor. Yo sé qué es lo que ha sucedido en la vida de mis hermanos como en la nuestra, el traer este conocimiento y esta revelación. Padre, que tu amor se esparza, se extienda a través de lo que conocemos y por más que hayamos hecho actividades pequeñas, que para nosotros pueden haber sido pequeñas, pero son impresionante, poderosas en ti. Por eso te amamos, Padre eterno, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por cada familia, gracias por cada esposo, esposa, hijos. Señor, gracias. Dejamos todo siempre y absolutamente todo en tus manos y queremos hacer y activarnos en ti conforme a tu voluntad y no la nuestra. Señor, en esta hora la vida del apóstol está en tus manos, que sea tu guía, tu espíritu y que atraviese las pantallas, el lugar, los ambientes a donde están mis hermanos. Solo se sienta tu presencia, tu vida, tu guía y tu revelación. Te amamos, amado Cristo. Amén y amén, mis amados. Les amo con todo el corazón y de verdad sé que vamos a escuchar las proezas que Dios hará, Dios va a hacer a través de sus vidas, a través de sus vidas. No va a usar otro, te va a usar a vos. Así que, apóstol Jonathan, todo suyo. Muchas gracias por esta oración, por saludar a los amados que ya están conectados. ¿Cómo están todos? Bendecidos del reino. Qué bueno que es poder verlos un martes más. Eh, Estaba pensando, ya es número 13 de este año, ya pasaron 13 días de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos va volando. Y hoy es martes 13 para colmo, para aquellos que son supersticiosos. No, no, justo hoy es martes, 13 días ya de este año 2026, del cual estoy seguro que es un año donde es un puente de todo lo que el Señor está entregando y se está manifestando en este tiempo. Así que gracias a todos por estar, gracias a todos los que están conectados, diferentes naciones, gracias por estar siempre y pensaba también agradecer a los que son ministros y están en la academia, pastores, maestros, profetas, evangelistas, que yo sepa, no hay algún apóstol, pero, sí, apóstol también. Agradecerle y a aquellos que están sirviendo al cuerpo de Cristo, agradecerles por su tarea, porque creo que es enero y febrero donde más hay un desgaste del ministerio, porque por más que nuestro hombre interior se va renovando, el exterior sí se va desgastando y produce un cansancio en enero y febrero, es cansador, agotador, y mayormente cuando no te tomaste algunos días de descanso, se nota la diferencia. Pero yo oro a Dios para que todos los ministros competentes que están conectados aquí, Dios les dé los medios y los recursos para que puedan descansar, para que puedan disfrutar unos días en cualquier lugar que sea, en una playa, en un río, incluso hasta ir a ver a algún familiar, un amigo que les provoque descanso. Oro a Dios por eso porque es necesario. Es más, tan importante el descanso que el mismo Cristo se ofrece como un descanso. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Digamos, el descanso es muy importante en el reino. Sobre delicados pastos te haré descansar. La hiperactividad evangélica nos agota, nos agobia. El ejercicio del ministerio también físicamente te agota, mentalmente te hace pedazos, pero para eso está la vida de Cristo, para que seamos renovados en Él y en el entendimiento de su vida en nosotros. Así que oro al Padre para que puedan descansar, para que tengan días de descanso, que puedan disfrutar, que tal vez un día puedan estar en la academia desde una playa, desde una casa en una playa, de la casa en un lugar de vacaciones o en un aeropuerto, en una terminal, viajando hacia un descanso. Yo voy a orar por eso. Voy a orar por Sí, ustedes para que tengan descanso. Eh,
porque sé, lo entiendo, lo vivo y lo siento, ese desgaste, y cuando no logra descansar al menos unos días antes de comenzar, porque ya ¿Cómo? a partir de febrero, marzo y abril comienzan toda la actividad en todas las áreas, entonces oramos para que sea un tiempo de descanso, o que te vayas a alguna quinta, a algún lugar donde puedas descansar. Quiero compartir con ustedes una palabra que es la continuación de lo que hablamos la semana pasada, que se llama el poder del nombre. Hay si hay algo que hemos descubierto la semana pasada y esta, la mayor revelación y el mayor entendimiento que hemos tenido es acerca de la importancia de lo que significa el nombre según el área, en este caso el Oriente, donde nació nuestro Señor Jesucristo, la importancia que tenía y que retomaban los nombres, porque los nombres tenían que ver más con una función que con el nombre propio como nosotros lo usamos. Nosotros lo usamos el sustantivo propio como un nombre, y cualquiera de nosotros fue puesto el nombre porque así se llamaba la abuelita, porque los más evangélicos porque lo agarraron de la Biblia, o justo se dio que vieron ese nombre. Algunos le pusieron el nombre hasta por casualidad. Antiguamente se buscaban los nombres porque va a ser varoncito y buscaban el nombre, y de repente nacía una mujer y le cambiaban la letra. En vez de Juan le ponían Juana. Digamos, era tan circunstancial el nombre que es muy difícil que alguien haya puesto un nombre con un propósito, con una misión, con un peso. Pero lo bueno es que cuando nos hemos encontrado con Cristo, hemos encontrado nuestro verdadero nombre. Y bueno, voy a hablar precisamente de eso. Quiero llevar esta enseñanza por tres áreas, por tres facetas acerca de la importancia del nombre. La semana pasada ya hablamos, ¿cierto?, la transición o la transformación que hubo desde el antiguo pacto de conocerlo a Dios, y les enseñaba que como nosotros conocemos Latinoamérica los nombres, Dios no es el nombre de Dios, sino es según lo que entienden por nombre los orientales, que es qué es lo que significa cada nombre. ¿Cuál es cuando nosotros decimos Dios, nosotros creemos que es el nombre de Dios? Entonces decimos, oh Dios, ¿cómo estás? No, Dios tiene que ver con esa supremacía del que hizo todas las cosas. Por eso Él se empieza a presentar de diferentes nombres en el antiguo pacto, mostrándose como el Shaddai, como Adonai, como Nisi, Jehová es nuestro estandarte, como el pastor que cuida sus ovejas. Empieza a presentar un montón de funciones de él, pero había una función que no se había podido manifestar, y quiero dejarla también como una cuña bíblica para que hagan un buen fundamento en lo que escucharon. Muchos me escucharon decir que en todo el Antiguo Testamento no hubo ningún hijo, y es la verdad, y lo vuelvo a reafirmar. Había un solo hijo, digamos, de la misma esencia de Dios, solamente había un hijo que era el Cristo, ¿cierto? El que nosotros conocemos, que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros a través de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento no hubo ningún hijo, pero sí se menciona en las Escrituras creaciones de él como los ángeles, y muchas veces se le refería como hijos. Un ejemplo, en una ocasión dice cuando estuvo, que vino Satanás y habló acerca de Jacob, Dios dice que juntó y se juntaron los hijos de Dios. Bueno, se estaba haciendo referencia a sus creaciones, que eran los ángeles, pero no eran hijos como somos nosotros y como lo fue nuestro Cristo. ¿Se entiende eso, no? ¿Van ahí conmigo? Deditos arriba. Eso, para los que tienen encendidas sus cámaras, que siempre les agradezco. Entonces, hubo una transición. eh, a veces me apremia el tiempo para poder hacerles un poquito más profundo de lo que necesito y quiero hablarles para que lleguen a un mayor entendimiento, pero al menos que puedan tener unas pequeñas pinceladas acerca de lo que estamos hablando. Tal vez no vas a entender todo, pero sí vas a empezar tu espíritu ya va a quedar sembrada esta palabra. Bueno, Jesús se va, deja a discípulos, no solamente
a los 11, que después fue reemplazado Judas también. No solamente deja a los 12, porque después el Señor llama a Saulo de Tarso para cumplir una función importante para los gentiles. Eh, pero el otro día le contaba a mis hijos y les decía, el Evangelio del Reino fue predicado para los discípulos. Digamos, el mensaje siempre fue dirigido a ellos. Cuando venía la multitud, ellos venían para escuchar el mensaje que Jesús les daba a sus discípulos. Muchos se reunían a escuchar lo que Jesús les decía a sus discípulos, pero cuando les dirigía la palabra a esas personas, siempre se las dirigió en parábolas o en formas que ellos no puedan entender, porque el mensaje exclusivo del reino era para los discípulos. ¿Para quiénes? Para los que el Dios ya había designado como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la iglesia empieza a avanzar, la iglesia primitiva tiene unas transformaciones extraordinarias, empiezan los cambios, se empezaron a hablar de Jesús y decían, ya le agregaron la palabra Cristo a Jesús, después voy a ir con eso, digamos, no solo era Jesús de Nazaret, sino era el Cristo, el Mesías, entonces por eso lo fusionaron los dos nombres, en vez de decir Jesucristo era, en vez de decir Jesús era el Cristo, unieron todo para decir Jesucristo. ¿Me explico, no? Entonces ahí empezaron a predicar y se avanzó la iglesia, pero Roma tuvo la osadía de perseguir a los cristianos, a matarlos, y muchos de ellos murieron en situaciones de tortura, otros murieron crucificados. Este, el propio Tomás, el que era tan inmaduro en su apreciación y tuvo que tener evidencias, viste, el que era más incrédulo terminó crucificado por la causa. Así que imagínese lo importante que fue el mensaje. Por un momento fue incrédulo, pero una vez que lo entendió, murió por esa causa, murió crucificado también. Entonces hubo una matanza, el Coliseo romano también empezó a matar cristianos, ahí como un show, un espectáculo. Pero después se dieron cuenta que en un momento Roma, que era la elite del momento, el imperio del momento, Roma era eh, un ladrón de culturas. Se lo estoy diciendo ahora de modo informativo para que lo conozcan, para que lo tengan en su cabeza, pero Roma empezó a ser el ladrón de cultura. Ellos conquistaban los lugares y se traían las culturas de los lugares. Iban a Grecia, se traían la cultura de Grecia, iban a otro lugar y conquistaban y se traían. Por eso si usted va a Roma va a encontrar un montón de arquitecturas de diferentes eh, culturas, digamos, visiblemente, culturalmente, ya quedó en ruinas, parte del propósito de Dios, ¿cierto? Que quede el gran imperio quede en las ruinas, pero si vos vas a ver diferentes culturas, diferentes matices. Digamos, Roma es la fusión de muchas culturas. La cultura de ellos en sí misma quedó casi caducada cuando ellos empezaron a fusionar. Y en esta afán de poder fusionar todo a Roma, es ahí donde, como no podían combatir a los cristianos, dijeron, no los podemos combatir, bueno, hagámonos parte de ellos. Y ahí ocurrió la fusión Estado-Iglesia, en donde ustedes conocen hoy por hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los evangélicos deberíamos y deberían reconocer que el inicio de su cultura viene de la Iglesia Católica. Todos nosotros venimos después de usted conoce y ocurrió todo lo que ocurrió, empezaron de vuelta a ver los mismos perfiles del judaísmo, como la religión única, como creerse los únicos, como que pocos tenían el poder, es más, y tenían tanto el poder que podían redimir del pecado a la gente y se vendían y empezó a conocer usted lo que es la indulgencia, que la gente tenía que pagar para hacer remisión de pecado, digamos cuando cualquier sistema, sea político, religioso, económico, cualquier sistema que quiera fusionarse con la pureza de la iglesia, hace desastres. Desastre y lo estamos viendo hasta el día de hoy. Padecemos esa fusión
que todavía quedan indicios de esa religiosidad o de esa cultura católica apostólica romana en nuestra querida iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta de todas estas cosas que habían ocurrido, ahí donde se levanta un reformador que conocemos nosotros como el que inicia la iglesia protestante, que es Martín Lutero. Créanme que todo lo que estoy diciendo, primero que es importante que lo entienda como historia, segundo es importante que lo entienda por lo que voy a hablarles ahora, y tercero es muy bueno que tengan información correcta. Entonces nace Martín Lutero y todos conocen, eh, él empieza a ver todas esas leyes que tenían y empezó a darse cuenta que ninguna era correcta, ninguna era bíblica, entonces dejó como institucionada solamente dos de esas costumbres, una fue el bautismo y la otra fue la Santa Cena. Después lo demás, dijo, todo lo demás está mal. El tema es que él fue un reformador de, de los indicios de la religión, pero no provocó un cambio real en cuanto a lo que es la estructura, por decir así, de lo que es la iglesia. Porque al final las iglesias evangélicas tenían un parecido, hablo al nivel de templo, ¿no? Muy parecido a la iglesia católica, todavía guardamos la forma rectangular de la iglesia, el púlpito adelante, las bancas que apuntan al de adelante, la liturgia, y seguimos guardando las liturgias que nos dijeron, el bautismo y la Santa Cena, entonces las usamos como algunos lo usan como algún rito para hacer de la reunión un poco mejor, agregarle una Santa Cena, y otro dice, bueno, ahora vamos al bautismo, cosa que no voy a hablar de eso ahora, y si me preguntan, se los puedo responder personalmente qué pienso de cada uno de esos principios, que para paz de todos yo considero que son principios correctos, sí están utilizados bajo este pacto eterno y entendiendo que esas dos formas son completamente tipos y figuras de algo que debería pasar en nuestra mente, digamos. Hay gente que fue bautizada en agua, pero nunca fue bautizada en Cristo. Y hay gente que come del pan, pero nunca entendió la comunión. Eh, Algunos creen que comer indignamente es porque te peleaste con el hermano y tenés que pedirle perdón, y eso es comer indignamente, pero comer indignamente es no discernir el cuerpo de Cristo. Digamos, entonces hay pastores que no tienen relación con otros ministros, ese ministro no debería impartir la cena del Señor porque tampoco entendió el cuerpo de Cristo, tampoco entendió lo corporativo. Están acá conmigo, ¿eh? Perdón que vaya tan directo, pero es necesario, creo que es muy necesario ya. Este, entonces, la impartición de cualquiera de estos simbolismos son claramente, la iglesia tiene que tener un entendimiento de la vida de Cristo tal que cuando se haga la cena del Señor se entienda que eso es un simbolismo, no es la tradición. Yo me acuerdo cuando era pequeño se hacía la cena del Señor, nos hacían agachar la cabeza, no podíamos ni siquiera mirar al que estaba haciendo la cena del Señor. Me acuerdo ahí en San Bernardo con los pastores, que no era de maldad, ellos les enseñaron así y así fueron impartidos. Yo me acuerdo que ver cómo destapaban el vino o destapar el pan era un sacrilegio. Imagínense lo que yo hacía. Precisamente hacía lo que no había que hacer, que era ver, porque a mí me llamaba la atención y quería ver. Pero entonces, ¿qué les quiero decir de eso? No, no, hubo un cambio, Martín Lutero hizo un cambio, pero no fue tan drástico como lo que tenemos que nosotros hacer en este tiempo. Si la, si la vida de Cristo no provoca un cambio congregacional fiacente y con fundamentos, lo que estamos haciendo es parafernalia, lo que estamos haciendo es maquillar el muerto, pero se sigue con lo mismo, las mismas tradiciones, las mismas cosas, la misma enseñanza. ¿Están acá conmigo? Y me dice, ¿y por qué habla de todo esto, apóstol? Porque me temo que puede ser usado el mensaje del nuevo pacto, que creo que ya está pasando, como un movimiento y como una visión
que divide más que lo que junta. Ya creerse superior porque hablamos nuevo pacto, créanme que yo antes de hablar nuevo pacto era la misma persona que soy hoy, con los mismos principios, con el mismo temor de Dios, solamente que me faltaba tener el entendimiento de la revelación de esas cosas que ya lo vivía, ya lo hablaba, yo esto de Cristo revelado, no diciendo Cristo revelado, pero cuando estaba trabajando con los jóvenes, incluso me acuerdo que siempre cuando empezaba predicando, le empezaba predicando eso, ¿cuántos tienen hambre de Cristo? Y todos levantaban la mano. Yo le decía, no, el que tiene de Cristo nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Quiere decir que ya venimos con esto, pero eh, estoy teniendo ah, ah, no sé si perdón que tengo activado la aplicación de, del GPS para llegar a mi lugar de vacaciones, si así Dios lo permite. Puse ahí qué se necesita y puse llegar por fe. Todavía no he ido, pero ya voy a ir. Este, entonces, me he estado preocupado estos días porque creo que si no provocamos un cambio real en esto que nosotros tenemos en entendimiento como iglesia, vamos a cometer serios errores, serias equivocaciones y, y lo van a padecer nuestros hijos, lo van a padecer nuestros nietos. Digamos, yo quiero, no sé si voy a llegar a ver el 100% de lo que es la manifestación de una iglesia pura, eh, a la estatura de la plenitud de Cristo, pero sí voy a hacer los cambios reales que haya que hacer. Este, y para eso tiene que cambiar todo. Tengo que cambiar todo. Mire, lo primero que debe cambiar es tu lenguaje. Lo primero tiene que cambiar es tus formas, tu forma de decir, tu forma de hablar del Evangelio. Tiene que cambiar nuestra predicación. Nosotros no podemos seguir predicando lo mismo con este entendimiento. No, no podemos, no se debe, no es lo correcto. Tienen que haber cambios. No podemos ser que nuestra iglesia sea igual a la de 10 años atrás, igual. Me refiero a iglesia, al funcionamiento de la iglesia en sí mismo. Este, me da mucho temor las mezclas, la fusión, de decir, bueno, este, de repente hablo de Cristo, pero vuelvo al aleluyismo. De repente hablo de Cristo, pero todavía me quedan indicios del mensaje viejo y como no quiero que se vaya la gente, modifico el mensaje. Yo, no sé si mis hijos en la fe, ellos saben, mi mensaje cambió por completo, no puedo yo predicar lo mismo, no puedo bajo ningún punto de vista no tener una revelación en el entendimiento de Cristo en el mensaje que yo predico el domingo. No puede haber. No porque vamos a atrasar, vamos, si no, vuelvo a insistir, vamos a fingir ser iglesia, pero no lo vamos a hacer en sí mismo en la fuerza que necesitamos. Están acá conmigo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esa fusión que fue transformada la iglesia a un simplemente formas rituales de llevar a cabo una congregación, eh, podemos ser engañados en decir, bueno, agregamos por parte la vida de Cristo y por la otra seguimos con nuestras propias formas. Es por eso que tenemos que tener un mayor entendimiento de la vida de Cristo. La vida de Cristo no te permite cambiar el mensaje por, por una buena onda que quieras tener con la gente. El mensaje del domingo tendría que ser eh, con un claro fundamento acerca de la vida de Cristo. Y así todo lo que hacemos. Nuestras ofrendas tienen que cambiar. Este,
Se ha entendido la ofrenda hoy ya, como hubo tanta gente que manipuló acerca de la ofrenda, entonces como que ya se tiene miedo a predicar a la iglesia de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, de nuestra acción del dar cuando era un decir puro de la iglesia de los primeros tiempos, donde vendían sus propiedades y se lo daban a los apóstoles. Digamos, estos estaban en otro level y se repartía según la necesidad de cada uno, y necesidad no tiene que ver con ayudar a los pobres. ¿Me explico? Necesidades tienen todos, los ministros tienen necesidades, la gente tiene necesidades, las necesidades de alquilar un lugar, la necesidad, digamos, todas las necesidades eran basadas bajo el fundamento de la vida de Cristo. Las riquezas eran. Tengo un temor para decir algunas cosas, pero digamos, los recursos económicos nunca fueron pensados para un auditorio, nunca fueron pensados para cosas inertes. Las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo lo que nosotros damos a Dios tiene que ver con personas, con gente que lleve la vida de Cristo y sea una luz. Por eso dice, los que enseñan la palabra necesitamos una doble honra, quiere decir, esa persona tiene que estar bien, tiene que estar bien en su economía, tiene que tener descanso, tiene que tener los recursos, que cuando abra la heladera esté lleno. Me explico, ¿no? Para que esté concentrado en la palabra y que no se les cambie la palabra acorde a sus necesidades. Entonces, lo mismo la alabanza, seguimos cantando las mismas canciones. Bueno, ahí está mi hijo Brian con mi nuera, creo que está ahí mi nuera también, que son los que dirigen la alabanza en la congregación. Ellos saben, yo le digo, mira, mira, esa canción no la canten más porque esa canción es del viejo pacto, es una canción que está impulsando los principios del viejo pacto. No me permito bajo ningún punto de vista que ocurra eso. Si alguien me está orando en la congregación para que la gente ofrende y tenga más favor de Dios, automáticamente lo tomo y le digo, no ore eso porque eso no es una verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo y el funcionamiento de la vida de Cristo en nosotros tiene un ejercicio, tiene un camino. Hay algunos de mis hijos de la fe que tendrían que ponerme el dedo así para que me puedan apoyar un poquito en lo que, para dónde voy. Van ahí con el dedito arriba. Están entendiendo un poquito por dónde quiero llevarlos. Este, la vida de Cristo no tiene que ver con el blin blin o con el brillo de lo que nosotros podamos decir. La iglesia tiene que volver al diseño original. ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque ahora ya me doy por cuenta por el tiempo hacia dónde Dios me quiere llevar y nos queremos que esta vida de Cristo fluya. Entonces, la semana pasada les expliqué la importancia del nombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que era nombre, pero por la función que tenía. No les voy a hablar lo que ya les hablé, porque si no vean el video. Les dije, nosotros muchas veces tenemos un entendimiento de Dios, como el Dios proveedor, como el Dios que te da, pero muy pocos tienen entendimiento de lo que es el Padre. ¿Por qué no se le ha revelado el Padre? Por todo esto que yo le vengo diciendo, este imperio religioso que todavía la iglesia evangélica tiene todos los indicios. Nosotros somos como una monjita sorprendida por las cosas que hace la iglesia católica, pero la iglesia evangélica no adorará imágenes, pero adora personas. No irán al confesionario, pero lo tienen al pastor como su psicólogo, como el único que le puede solucionar su vida. Entonces, no hay mucha diferencia. Por eso digo, Martín Lutero hizo perdónenme que les mate una de las vacas sagradas más grandes que tiene. Está todo bien con Martín Lutero, pero él hizo una reforma que estuvo fantástica. Por lo menos nos separó y, y nos puso desde un lugar del protestante, del que protesta frente a un sistema religioso, pero hoy, nosotros no podríamos ser llamados protestantes porque no protestamos por nada, porque nos conformamos con todo, no, si las cosas van como van, nadie dice nada. Si nosotros fuésemos detenidos y nuestra causa es
ser un buen cristiano. La pregunta es, ¿nos sacarían libre o nos destinarían a muerte? ¿Hay indicios de tu vida que demuestren que eres un cristiano de ley? Y la respuesta es no. No tenemos esa impronta de morir por la fe, esa impronta de defender la verdad, esa impronta de hacer callar a los mentirosos, esa impronta de poder poner en a prueba a los obreros. Dice que el obrero tiene que ser aprobado. La gente que yo tengo, la gente que dirige, la gente que habla, tiene que ser aprobada. ¿Por mí? No. ¿Por quién? Por el reino, por la iglesia. La iglesia también hace esa función de probarnos a nosotros también como ministros y a mí como apóstol. Si hay una iglesia seria, prueba lo que yo digo, si voy acorde lo que digo con lo que hago. Dice que la iglesia de Éfeso encontró a los apóstoles y los halló mentirosos. No los halló que le metían en la mano la bolsilla a la gente, no los halló corruptos, no los halló ladrones, sino los halló mentirosos. ¿Sabe qué los llamó? Satanás. Los llamó gente de mentira, gente que su verborragia tiene que ver con la fascinación de las palabras, pero no llegando a la verdad de Cristo. Hello. No sé si van acá conmigo. Entonces, hoy quiero comentarles, y me quedan exactamente 20 minutos, voy a hacer 10 minutos para hablarles acerca de una tendencia que quiero hablar y otras cosas, porque se entendió entonces que el nombre tiene un poder y tiene una autoridad, y cuando se menciona el nombre tiene que ver con su fuerza, con lo que es. Están acá conmigo, ¿no? A veces, apóstol, no vamos a hablar más del Padre. Es que, pero si no entendemos al Hijo, nunca entenderemos al Padre. Porque esta es una transición. Y acá está lo que está más viejo. Veo gente que es muy instruida en la palabra, gente que ya está en el nuevo pacto, gente linda que ya tienen grandes ministros. Mire, si dentro de 10 años nos encontramos hablando del nuevo pacto, en algo le erramos. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años ya tendríamos que entrar en la revelación del Padre. Así como hemos encontrado grandes revelaciones de Cristo ahora, dentro de 10 años, cosa que la academia no va a ser eso, sino que va a ser antes, vamos a empezar lo que es la revelación del Padre. A mí, yo me temo, es mi temor apostólico, que hoy por hoy se está hablando mucho de Cristo y se olvidaron de hablar del Padre. ¿Dónde quedó el Padre ahí? Se habla mucho más de padres en la fe o padres espirituales que la paternidad del verdadero Padre que tenemos, que es nuestro Padre Dios. Digamos, es imposible que alguien que esté hablando hoy de Cristo y se le haya revelado Cristo no empiece a hablar del Padre. Del Padre. Es imposible, porque Cristo, su única función fue llevarnos al Padre. Él es el camino, no es el destino. Hello. Dice, si alguno quiere ir al Padre, tiene que venir a través mío, pero el objetivo es ir al Padre. Nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre, nuestra adoración debe ser dirigida al Padre, nuestra ofrenda tiene que ser dirigida al Padre, porque cuando tenemos al Padre, se nos revela el Hijo y el Hijo se nos ha revelado a nosotros. Y si me permite, esto va a pasar. El Señor puede venir mañana, ¿se entiende? ¿No? Yo estoy hablando de cada 10 años por decir una amplificación de lo que debemos hacer. No, si la academia se llama Cristo revelado dentro de 10 años, yo le erré en algo. Porque tenemos que estudiar al Padre para conocerlo perdón, tenemos que estudiar al Hijo para conocerlo al Padre. Por eso le digo, deberíamos agarrar los evangelios no para leer la historia de Jesús, sino para conocer la relación que hay entre un padre y un hijo. Yo tengo que leer los evangelios no para conocer a Jesús solamente, sino tengo que conocerlo como un camino hacia el Padre. Yo quiero conocer al Padre.
Tu derecho como hijo es conocer a tu padre. Es por eso que muchos ahora son como esos hijos que no saben quién es su papá y son hijos, son huérfanos. Y mientras seas huérfano, menor de edad, en nada vas a cambiar de un esclavo. No difieres en nada, por más que seas hijo, pero sos hijo menor, no tenés los derechos, no tenés las obligaciones, no podés adquirir ningún recurso del reino, porque el reino es solamente para los hijos. El hijo pródigo perdió todo menos su identidad de hijo. De eso se trata el reino. El reino se trata de conocer al Padre. El hijo pródigo, y vuelvo a insistir, no se llama hijo pródigo porque en la Biblia nunca habla de pródigo, pero es el hijo menor. Cuando volvió, no volvió a hablar con el hermano. Menos mal. Si no volvió a hablar con el Padre, volveré e iré a mi Padre y le diré que indigno soy. Y él cuando se encuentra el Padre con el Hijo, no lo identifica como un siervo, no lo identifica como un evangélico, sino lo identifica como un hijo. Le da el anillo, lo calza y lo vuelve a vestir, y no solo eso, sino que entrega a su hijo, que es el cordero, el verdadero cordero. Maten el cordero, hagamos fiesta porque mi hijo ha vuelto. Entonces, a mí me da mucho escalofrío cómo se usa la escritura para hablar cosas emocionales, para hacer discursos emocionalistas dentro de la reunión. Entonces, cuando yo entiendo a Cristo, tengo que repensar lo que es ofrenda, repensar lo que es alabanza, repensar lo que estoy predicando, repensar lo que es evangelismo, repensar lo que es misionero, repensar si esto va, si esto no va, si esto sí, si esto no, cómo planteo la cena del Señor, cómo planteo el bautismo, si voy a bautizar. Eso es lo que tengo que replantarme. Si no, no se me reveló el nombre. Estoy caminando con un nombre, con un sustantivo propio, pero no estoy caminando con la acción del ser. Hello. ¿Van acá conmigo o no? Sí. Bueno, entonces, entendiendo la importancia, eh, Cristo significaba el ungido, digamos, cuando venía Jesús decían, ese es Jesús de Nazaret. Pero algunos le decían, no, ese no es solo Jesús de Nazaret, sino el ungido. El elegido. Ungido no se le decía a nadie en ese momento, a no ser que sea rey, que sea sacerdote o que sea profeta. El tema que él era el ungido tres veces de la misma forma. Era el profeta, era el rey y era también el sacerdote, el sumo sacerdote. No sé si alguno que está acá conmigo, levante la mano grandota, diga, cuando yo digo que sirvo a Cristo, y que estoy en el ungido, todas las cualidades del ungido vienen a mí. Es por eso que Pablo dice, ahora no solo son reyes, sino son reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos lo que nosotros se conoce como una nueva faceta que nunca se vio en el judaísmo, escúcheme bien, que es el real sacerdocio, que eran sacerdotes que eran rey. Y ese es el nombre que nos vino a través de Cristo. Por eso estar en Cristo no significa estar en un nombre, sino estar en el nombre, pero como lo veía el pueblo judío, que era la representación de algo, del ungido. Yo estoy en el ungido. Y si estoy en el ungido, estoy ungido. No sé si alguno va. No, 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 no se nos puede pasar estas cosas por alto. Es en el libro de Efesios que comienza a decirte, tú eres predestinado, pero no te está diciendo que tú eres un predestinado, sino porque tú estás en el predestinado. Y si estás en el predestinado, ya estás predestinado. No sé si alguno se entendió un poquito lo que donde ¿Están acá o no? Me explico, todas las virtudes de Cristo han sido traspasadas a nosotros como algo muy importante que tenemos que empezar a vivir.
Entonces, cuando tú leas Cristo, automáticamente pone ungido, el elegido, el elegido de Dios, el ungido de Dios. Entonces, cuando iba por la calle no le decían Cristo, lo que le estaban queriendo decir, ahí va el ungido de Dios. Wow, levante la mano, grandota. Porque vuelvo a insistir, Alberto es un nombre. Según nosotros para acá, para América, Jonathan es, es, es mi nombre, mi sustantivo propio, que firmo Jonathan Meneses con mi nombre y mi apellido, pero en la era de Jesús los nombres tenían que ver con su función. Entonces, lo que tenemos que comprender ahora es a dónde los voy a llevar ahora. ¿Por qué hice todo este fundamento de la religión y de lo que vino y de los pensamientos griegos que se han sumado a nuestra iglesia, de los pensamientos religiosos que vivimos en nuestra iglesia? Mire, mientras le sigamos diciendo al de adelante que dirige la alabanza, nosotros estamos en un serio error. Primero, que la alabanza somos nosotros, no son canciones. Las alabanzas no son canciones, las alabanzas son personas. ¿Se está escuchando lo que dice? Sí, voy a ver si lo puedo porque no lo pude sacar hoy. A ver si puedo. Ahí está. Creo que ahí pude. Entonces, están acá conmigo. Vamos a anotar la importancia de los nombres. Entonces, el nombre de Cristo ya se entendió, ¿cierto? Que significa el ungido. Pero hay otro nombre que ha tenido mucha más fuerza y que también tenemos que tener el entendimiento según lo que yo les voy a decir ahora, que para ese momento nombre no denota un sustantivo propio, sino denota un estilo de vida y una forma de vivir. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Ya están acá conmigo con eso, cierto? ¿Sí? Levanten el dedito arriba y si no, vengan, vean después el video. Ahora les voy a decir un nombre que es uno de los nombres que la Iglesia Evangélica ha usado mucho más que incluso que el nombre de Jesús. Y créanme que también me parece que lo ha usado mucho más que el nombre de Dios. Créanme que hay gente que sabe más de este nombre que del nombre del Padre, y el nombre que le voy a dar ahora es Diablo. Así como tiene connotación decir que Dios tiene que ver más con una forma de vivir y un estilo de vida y una función específica, que Cristo significa el ungido, digamos, y los que se identifican con el ungido y se consideran ungido, por eso en la iglesia de Antioquía se le decía a los evangélicos, a los que conocían a Cristo, les decían cristianos. ¿Qué les querían decir? Los ungidos también. No sé si van ahí conmigo. Los ungidos, los que estaban con el ungido y los que cargaban el ungido. Wow, levanten la mano, grandota. Mire, antes de pasar a este tema, cuando la escritura nos dice, pídanlo todo bajo el nombre del Cristo, por eso dice, y Él nos dio un nombre sobre todo nombre, no nos dio un sustantivo propio, nos dio una función. No es que ahora tu oración termine ahora en el nombre de Jesús y se me va a dar. No, tiene que estar dentro del ungido, portar la unción del ungido y que el ungido apruebe tu oración. Eso significa terminar en el nombre. Levanten la mano grandota. Diga, cuando Dios me dio un nombre, sobre todos los nombres, quiere decir, Él dio la función de Dios el Padre como la función amplia, Dios entre dioses, nombre sobre todo nombre que se nombra en esta tierra, función sobre todas las funciones que funcionan en esta tierra. No sé si hay alguno que está capturando más o menos por dónde estamos yendo. Diga conmigo, hay una importancia en el nombre y este nombre que yo le acabo de decir es, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo, lo digo. Bueno, sí lo voy a decir. Mire,
Escúchenlo con el entendimiento de lo que yo le estoy hablando, ¿eh? No lo va a escuchar con una mente religiosa y con una estructura mental porque le va a hacer mucho daño. Mire, el diablo es una de las mentiras más grandes de la iglesia evangélica. El diablo, Satanás, Belcebú, es una construcción evangélica, católica y apostólica. Les dolió, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque soy un predicador de la verdad. Y me dice, apóstol, entonces el diablo no existe, como nosotros sabemos que es el malo, el que tiene cuernos, el que está vestido de rojo y es súper feo. Bueno, no existe ese diablo. Digamos, el diablo es, fue, y lamentablemente creo que mientras no haya un entendimiento de Cristo, será una de las construcciones evangélicas más temibles para la vida de Cristo. Fue fuerte, ¿no? Hasta que no mates al diablo que creaste en tu mente, nunca vas a lograr un mayor entendimiento de Cristo. Hello. ¿Van acá conmigo? Yo les hago una pregunta simple como para que ustedes, ojo que después voy a poner el fundamento para que no se vayan para un solo lado, porque esto, obviamente muy fuerte de escuchar que me maten mi diablo, ¿no? Porque en cierto modo, no me mates mi diablo. Mira, si yo me lo tengo bien grande, ¿eh? Mira, mira, que una persona diga que haya luchado con el diablo es para nosotros es top five. Está entre los mejores del mundo. No, luchó con el diablo. Hay hermanas que no se congregan y después llegan a la reunión y decirte, tuve una lucha contra el diablo. Y vos la tenés que quedar mirando y decir la verdad. Y vos tenés que decirle, eso no es diablo, ese es usted, hermana. Hello. El diablo, si vamos al caso del diablo que es real, el diablo puede estar en un solo lugar, una sola vez presencialmente en un solo lugar en todo el mundo. ¿Usted cree que vaya a perder el tiempo con esa hermana que ni se congrega? Hello. Es tiempo de matar al diablo, pero en serio. Porque nosotros, viste, usamos vamos a ir a hacer guerra espiritual en contra del diablo, pero en cierto modo nos gusta que quede un poquito vivo, que patalee un poquito más, que no haga un poco más parafernalia. Eh, mire, estoy seguro, míreme a la cara porque los voy a mirar a los ojos. Estoy seguro que casi el 70% de las personas que tú creías que estaban endemoniadas era un show. O de la persona, o de un pequeño demonio que se hizo pasar por grande. Porque lo En que la pantalla, en cualquier lugar. tiene que ver con una mentira. Digamos, el diablo, ojo, ahí está. Ojo que el diablo es la construcción evangélica más mentirosa que se haya construido en todos los tiempos. Algunos quieren apedrarme, no sé, no, tranquilo, no me apedreen todavía. Escúchenme, el mensaje de Cristo nunca se centró en el diablo, jamás. No tiene, no tiene injerencia en el mensaje. Pablo no tiene injerencia en el mensaje.
perdón, Pablo, digamos, al diablo no tiene connotación hablar un 1% del diablo porque literalmente el diablo en sí mismo no tiene ya la autoridad, el Señor se lo quitó. ¿Hay algunos que dude que toda autoridad se le fue quitada en la cruz al diablo? Levanten la mano, a ver. ¿Saben que se le quitó toda la autoridad? Levanten la mano los que creen que se le fue toda la autoridad al diablo en la cruz. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Y por qué lo sigue reprendiendo? ¿Por qué lo sigue atando? ¿Por qué le sigue temiendo? ¿Por qué le enseña a la gente de que hay una batalla entre Dios y el diablo? ¿What? ¿En serio me van a igualar al Padre de Gloria con el diablo? Es más, algunos dicen la lucha es reino contra reino, el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Mentira, otra construcción evangélica. El diablo no tiene reinos. El diablo ya es una potestad. ¿Sabe lo que es una potestad? Es una forma de pensamiento. Ahora, el único reino que hay ahora es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y hay una sola cabeza, este es Cristo, y la autoridad sobre el enemigo y todos los adversarios y nombres que se los dio a la iglesia. La iglesia es la autoridad máxima que hay sobre la tierra. Mientras la iglesia no entienda eso, seguiremos construyendo un diablo porque nos conviene como evangélicos tener un diablo entre medio de nosotros. Le fue muy fuerte, ¿no? Pero, ¿qué significa diablo? Para que entendamos, diablo significa el que divide. Diablo significa, viene de la palabra diablus, que tiene que ver con el que divide, digamos, el que te saca del propósito, el que corta tu propósito y te lo pone a un lado. Ese es el diablo, el que viene a sembrarte para dividir. La pregunta es, ¿quién divide más en tu congregación, el diablo o gente que tiene el espíritu o trabaja como diablo? Hello. Entonces, mientras, la estrategia del diablo es fascinante. Mientras vos estás, porque tenemos toda autoridad sobre el diablo y lo vamos a pisar y lo vamos a atar y lo vamos a sacar, y mientras haces eso, perdón, la hermana o el hermano que te divide la gente trabaja perfectamente, y ese es más diablo que el diablo que tú quieres reprender. Porque el diablo no es un nombre, el diablo es una forma de vida. Hello. Otra forma de conocer al diablo es el acusador, que es Satanás. ¿Sabe quién es el Satanás? El que te acusa en tus momentos de crisis, el que acusa a la gente cuando comete un pecado. Ese es un Satanás. ¿Se está entendiendo ahora, entendiendo que no tiene que ver con nombres propios, sino con acciones? Es la persona, escúchenme bien, que acusa, que divide y que no quiere que cumplas el propósito. Y ya se me fue el tiempo y lo vamos a dejar por otro momento para seguir con esto, pero escuchen, no lo quiero dejar inconcluso. ¿Vio cuando está esa revelación extraordinaria, Jesús de Nazaret diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, unos dicen que sos Elías, otro que sos Moisés, otro que es Juan el Bautista. Y ahora ustedes, ¿quién dice que soy? Y ahí comienza no a revelarse nombres propios, sino a revelarse funciones. Están acá conmigo, ¿no? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Simón dice, escuche, Simón dice, tú eres el ungido. Bueno, tú eres el Cristo, pero no le está dando un nombre propio, tú le estás dando una función. Tú eres el ungido, eres el hijo del Dios viviente. ¡Wow! No se le reveló Jesús de Nazaret, Jesús el hijo de María, sino tú eres el ungido. Entonces el Señor dice, estamos jugando este juego. Bueno, ahora yo te voy a, como se te reveló quién soy yo, ahora te voy a revelar quién eres tú. Tú no eres una caña
que anda deambulando una caña quebrada. Tú no eres un inconstante, tú eres un pedazo de fundamento, tú eres una roca. Vos vas a ser el que me va a ayudar a poner el fundamento. Se está entendiendo que se están dando funciones. Nos está hablando de nombres propios. No le cambió. La gracia no era que en vez de decirle Simón le digan Pedro, sino la gracia es que ya no sea inconstante, sino que sea fuerte en la vida de Cristo. No sé si alguno que está acá conmigo levante la mano, grandote. Estamos entendiendo que no tiene que ver con nombres propios. Entonces, después de esa revelación, Cristo dice, mira, es necesario que yo vaya, me crucifiquen y caiga en manos de pecadores y me van a matar. Ahí habla nuevamente Pedro, nuevamente habla que tuvo la revelación, dice, que no te ocurra esto. Entonces el Señor lo queda mirando y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero como nosotros somos latinos para entender, creemos que el Señor le estaba poniendo el nombre del diablo, ¿no? ¿Cómo le va a decir diablo? ¿Cómo le va a decir Satanás? Porque nosotros mezclamos todo, Paco. ¿Cómo le va a decir Satanás a un discípulo? No le estaba diciendo el nombre de una persona. Le estaba diciendo, lo que tú estás haciendo es querer hacerme que yo no cumpla el propósito y eso significa ser Satanás. ¿A cuánto le había hecho ruido que Jesús le diga Satanás a Pedro? Dígame, te hizo ruido. ¿Cómo lo va a decir igual que el diablo? ¿Cómo lo va a tratar de diablo? ¿Cómo lo va a comparar con el que hizo esa división en el cielo? ¿Cómo va a decir con el personaje más malo y más nefasto que tenemos nosotros como evangélicos? ¿Cómo le va a decir Satanás? Es que no le estaba diciendo un nombre, le estaba diciendo tu actitud. Como estás obrando, actúas como un divisor de propósito. Tú no quieres que yo cumpla un propósito. Si no quieres que lo cumpla, para mí eres un Satanás. Hello. ¿Están aquí, amados? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos Satanás tienes en tu congregación? ¿Cuántos Satanás tienes entre medio de tu gente? Que es la que no te está haciendo cumplir el propósito santo de Dios. Ese es más peligroso que el Satanás que tú crees. Otra forma de presentarse y otro nombre de estos pensamientos terribles que tiene este ser, que es Belcebú. ¿Sabe qué significa Belcebú? Significa el dios de las moscas. Uh-huh. ¿Sabe lo que es la mosca? La mosca es el conductor más terrible de enfermedades para una herida. Vos tenés una herida y se te van las moscas, automáticamente esa herida se pudre y tu fin es la muerte. Digamos, si vos tenés una herida y alguien viene y en vez de sanarte te enfermó más, acabas de ver un Belcebú. Las moscas, en las que te distrae del propósito. Las moscas son esos pensamientos que te vienen cuando estás teniendo la revelación como esta, te viene la mosca a decir, ¿qué voy a comer después de la academia? La mosca es, ¿qué es lo que va a suceder después? Lo que te invade la cabeza con pensamiento, ese es el Belcebú que quiere ingresar dentro de tu vida. No sé si hay alguno que está aquí pueda levantar sus manos. Está entendiéndolo por dónde lo estoy llevando, ¿no? Me decía, apóstol, ¿existe ese personaje que nosotros identificamos como un enemigo que es el diablo? Sí, sí existe. Eh, ¿Existe como nosotros lo pensamos? No, porque el diablo en sí mismo, la única autoridad que tiene es padre de toda mentira. Digamos, él construyó una gran mentira para que nosotros creamos. ¿Usted cree? A ver,
Ay, Dios santito. Gracias, Señor. ¿Usted cree que Jesús estaba pendiente del diablo mientras ejercía su ministerio? ¿Usted cree que estaba pendiente del diablo? Ninguna autoridad, una sola vez tuvo un encuentro ahí, se acuerda, después de los 40 días y tuvo la tentación, pero con cierto modo, después ya no aparece más. Sí aparecen sus servidores, pero ¿sabe de cómo terminan todos los servidores del diablo? Algunos terminan entre los cerdos, otros terminan pidiendo perdón, otros terminan cuando empiezan a decir tú eres el Cristo, el Señor, "Shh, ustedes no me van a revelar quién soy yo, ¿eh?" Y yo decía, ahora, ¿qué tenemos que hacer, apóstol? Reiniciar el window. Ah, y acá va la pregunta para todos los ministros que están aquí, gente del reino. Siempre le hice esta pregunta. Bueno, ahí veo, el pastor Dieguito, lo veo ahí también. Qué bueno verlo de vuelta ahí de Chile. Bueno, ahí pastor también José, ahí nuestros hijos de la fe y Noemí. Bueno, todos los ministros, la pastora Fabiola. Veo todos ministros competentes del. Bueno, discúlpenme los que no menciono, pero los que estoy viendo en este momento. Casi todos los servidores de la congregación. Es una pregunta para que entiendan esto de esta construcción evangélica que hemos hecho con el diablo. ¿Qué pasaría si a partir de ahora nuestro evangelio, el Señor nos diga, gente, ya el diablo no va a estar más, no existe? ¿Qué pasaría? Ya lo destruí. Dios dice, bueno, ya lo destruí, lo maté como ustedes querían, le corté la cabeza, ya está, no existe más. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Porque la base de nuestro evangelio, aunque ustedes no lo crean, es el diablo. Vamos a tener una reunión de liberación. A mí me preocupa cuando la gente dice eso. Vamos a tener una reunión de liberación. ¿De liberación? ¿En serio? ¿Se van a reunir para liberar? ¿A quiénes? A los evangélicos. ¿Necesitan liberación los evangélicos? Si necesitan liberación, no son cristianos. Porque ningún cristiano necesita liberación. Levanten la mano grandota si hay alguno que me está escuchando lo que yo acabo de decir. Entonces, ¿what? Vamos a hacer una campaña de liberación y sanidad. ¿Y cuándo le van a presentar a Cristo, gente linda? Lo que está hablando de liberación de demonios y sanidad son señales. Y a veces no va a necesitar hacer esas señales porque la gente no va a estar enferma ni endemoniada. ¿Están acá, amados? Vuelve a hacerte esta pregunta. A partir de ahora, si Dios te dijera, bueno, ya el diablo, como tú lo crees, ya no está más, ya lo maté. Mira, tendríamos que, de esta biblioteca que tengo acá atrás, y calculo que 50 libros de estos tengo que tirarlos a la basura. Cristo en la cruz hizo eso. Les dijo, a partir de ahora, ya el diablo no tiene injerencia con ustedes. Eso es lo que ocurrió. Cristo les dijo, ya está, muchachos, si había alguien que le tenían que temer, yo ya lo vencí en la cruz. Ya no hablen más de él, hablen de mí, hablen de mi papá, porque mientras hacemos reuniones para enseñar liberación, la gente no está teniendo la vida de Cristo en sí misma. Hay alguien que se tiene que liberar aquí, ¿eh? Porque estaba por construir, no, estaba por comprar un vehículo y se metió el diablo. Y cuando me lo dieron estaba fundido, se metió el diablo. Pero llévalo a un mecánico, llévalo a un mecánico. No va a necesitar, no sé si alguno que está aquí, levántelo. Me dice, apóstol, ahora no hay ambientes pesados. Sí, hay ambientes pesados. ¿Existen los demonios? Sí. ¿Hay espíritu? Sí. ¿Está el diablo? Sí, obviamente, pero yo le voy a terminar este mensaje leyéndole un párrafo. Busquen todos los que tienen en sus escrituras
Por favor, búsquenlo. Se los pido que lo busquen en sus teléfonos, en sus Biblias de papel, porque con esto voy a terminar. Y si usted en algún momento dudó de todo lo que yo dije, estos versículos que vamos a leer van a poner el fundamento bíblico sano, prolijo, para lo que venimos diciendo. Efesios capítulo 1. Búsquelo tranquilo, para que lo busque ahí. Veamos quién tiene la autoridad. Veamos quién tiene el poder. Veamos quién es el que la lleva, digamos, de quién tenemos que hablar en nuestras reuniones o cuando nos juntemos. ¿Ok? Vamos a buscarlos. Efesios 1, versículo 15, en adelante hasta el final, y con esto termino. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, digamos, en el que manifiesta, el Señor que manifiesta el ungido, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, digamos, para que el que provee, el que es nuestro estandarte, el que lleva la gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, digamos, el que lleva la gloria, se está entendiendo, ya tendríamos que traducir así, el que es dominio de sobre todo, dice, y que es Señor del ungido, del que tiene los aceites, y que se manifiesta como el Padre de gloria, estoy traduciéndole todo, van acá, ¿no? No como un padre como el que te faltó a vos, sino como el que es el engendrador de más hijos. Os dé el Espíritu, todavía no hablé del Espíritu, mire, ya vamos a tener revelación más grande del Espíritu. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, cuando no hay revelación en el conocimiento de Él, se construyen estas paredes mentales que tanto daño han hecho en nuestra iglesia. ¿Por qué oro? Para que se alumbren los ojos del entendimiento, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. ¿Y cuál es la supereminencia de la grandeza de su poder? ¿Están acá, amados? Esto es lo que tenemos que investigar y los tenemos que hacer en vestidura. Entender que Él tiene, ¿cierto?, la vida, las riquezas, la gloria. ¿Cuál es la supereminencia de la grandeza de su poder? Mientras no tenga esa revelación, vas a estar construyendo diablitos. Pero mientras tanto, vos vas a entender el conocimiento de la grandeza del poder para con nosotros los que creemos. Por eso esto no es cuestión de evangélicos, esto es creer. Si vos crees que Él es el poder de todos, se te van a arruinar un montón de tus kiosquitos que te inventaron en la cabeza. No fue culpa tuya, te lo inventaron. Según la operación del poder de su fuerza. Acá estamos las características del ganador, las características del que reina, las características del que venció, la grandeza de su poder, la grandeza del poder de su fuerza, la que operó en Cristo, el Espíritu grandioso que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares. ¿Hay alguien que está entendiendo quién es nuestro Cristo? ¿Hay alguien que lo entendió? Vamos, están aquí. ¿Alguien entendió el poder del Espíritu? El poder del Espíritu es el que te da la grandeza, el poder, la fuerza, el que opera en ti dándote fuerza. Sos otro nivel. ¿Y sobre qué le dio esa autoridad? Mire lo que dice 21. ¿Sobre quién se la dio? Sobre todo principado. Principados son formas de pensamiento. Toda autoridad, estos son todos los reyes y autoridades que se conocen en el mundo. Sobre todo poder, porque escúcheme bien, en las naciones hay autoridades y hay poderosos, ¿ok? Y a veces los poderosos son más grandes que las autoridades, ese es otro tema. Sobre todo señorío, porque hay gente que tiene gobierno sobre él, es sobre todo, mire lo que dice el 21, y sobre todo nombre que se nombra. Esto es todas las funciones de todos los hombres.
Ah. No solo de este siglo, sino de todos los siglos que vienen. Esto significa que Él es el poderoso eternamente y por siempre y para siempre y hasta que esto no se va a acabar nunca, pero Él va a manejar un señor y un poder. Mire, mire lo que dice ahora el versículo. Por eso es una joda a veces lo que nosotros creamos cosas que no existen. 22. Y sometió algunas cosas. Hello, están aquí, necesito que me vayan haciendo con los deditos arriba. ¿Están acá? ¿Están empoderados o no? Ve lo que dice. Y sometió algunas cosas. Sometió todas las cosas menos al diablo. Sometió todas las cosas menos los demonios. Sometió todas las cosas y los demonios y Satanás y Luzbel. No, 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 no. Ahí no dice eso. Dice, y sometió, diga, repita conmigo, todas. Y háganlo con una O bien larga. Sometió todas, todas, todas las cosas bajo sus pies. Y acá va a dónde estás vos. Y acá te da el lugar para los hijos, no solo, no para los que dicen ser evangélicos, sino para los que tienen revelación de Cristo y el Padre. Sometió todas esas cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. La iglesia, la eclesia, la reunión de los santos, le dio toda esa autoridad sobre todo principado, sobre todo potestades, sobre todo nombre que se nombra, y lo dio todo sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. Y acá vemos qué significa ser iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es su modo operandum. Levante la mano grandota, diga, yo soy el modus operandum de Dios. Yo soy el accionar de Dios. La iglesia no detona un nombre, un sustantivo propio. La iglesia califica como su accionar, como su y dice que es la plenitud de aquel que lo llena todo, menos el diablo, todo menos la demonios, todo menos, no, todo la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Punto final. Vamos a discutir diablo con estos versículos. Vamos a discutir demonios con estos versículos. Discutamos guerra espiritual con estos versículos. A mí me da mucho temor cuando la gente dice, voy a hacer guerra espiritual. Primero, ¿quién te llamó a esa guerra? Estamos peleando una guerra que ya no existe. Bueno, para los evangélicos les sirve, ¿viste? Les suma un montón. No, porque gracias a un pastor el domingo tuve una batalla espiritual con demonios y el mismo diablo para entregarle esta palabra. Para nosotros decimos, ahora sí que se viene una buena. No es tema de conversación, gente. Y entonces, ¿qué hacemos con lo endemoniado? Sáquele fuera el demonio, es simple, no, tampoco es tan difícil. ¿Y cómo sé si está endemoniado o no? Piñísquelo. ¿Quieres saber si está endemoniado? Denle un piñiscón y va a ver si hace ¡ay! No está endemoniado. No le estoy diciendo que vaya a piñicar a la gente, pero quiero decir, vos cuando ya se ha entendido el tiempo, amados, vos te das cuenta que está haciendo un show para la familia. ¿Entiendes? Una madre que quiere llamar la atención se hace la endemoniada, un hijo que quiere llamar la atención se hace el endemoniado. Pero mándalo al psicólogo. Va a ganar tiempo. Entonces quiero que me venga hoy mandarme un mensaje. ¿Me puede venir a liberar la casa de mi mamá? ¿Por qué? Porque se le chamuscó uno de los cables de electricidad, tiene una pérdida de gas y se le secaron las plantas. ¡Wow! Dije yo. ¡Wow! Necesita, ¡wow! De mi intervención sobrenatural, apostólica.
Lo que le podría recomendar es un gasista, un electricista y un jardinero. Y ni me muevo de mi casa. Usted cree que esto es un chiste, pero es una realidad de lo que se está viviendo hoy. Yo necesito que venga a orar por mi casa, el hermano de la iglesia, necesito que venga a orar por mi casa. Está terrible los demonios. ¿What? Eso quiere decir que ese que estás criando, que tienes al frente, es un niño, un bebé, no. Vamos, gente. Algunos dicen, apóstol, ¿cómo estuvo pesado la reunión del domingo? Sí, la gente estuvo distraído por sus satanases, por sus diablos y por sus propios pensamientos y sus propios problemas. ¿Hay a veces que hay lucha espiritual? Sí, amados. Pero un elegido donde llega, a ver, vos no podés pelear de igual a igual a alguien que tienes en los pies. No, usted no me acaba de escuchar lo que yo acabo de decir, porque dice que él sometió todas las cosas y lo sometió bajo sus pies, están bajo los pies de Cristo. ¿Cómo voy a ponerme una lucha de igual a igual? ¿Se imagina a Jesús? Bueno, vamos a pelear ahora, Gadareno. ¡Bum! ¡Bam! ¡Piña! Te ato con 7 nudos. Y liberación y carpa de liberación no existe. ¿Sabe lo que existían los demonios pidiendo, por favor, dejamos que al menos nos metamos en esos cerdos que están ahí? Así se trata el reino, ¿no? Por favor, ¿me estás entendiendo? Así es el trato. Jesús, sí, se lo voy a hacer bien llano, bien natural y bien simple y bien pensante para cualquier pensamiento humano. ¿Sabe a quién necesitó Dios para sacar al diablo? Ni siquiera no sé si no se ensució las manos o ni siquiera fue necesario intervenir Dios para sacarlo al diablo del cielo. Mandó al arcángel Gabriel y dice, sácamelo. Y no solamente sacó al diablo, sino a la tercera parte de los demonios. Digamos, un ángel se la rebanca con el diablo y nosotros lo estamos poniendo igual a Dios. Sentido común, gente. No se fue la mitad de los ángeles, se fue la tercera parte. Numéricamente ya están por perder. Y si quedaba un poquito de autoridad, Jesús le dijo, le queda un poquito de autoridad. ¿Quién se la dio? ¿Adán? Bueno, yo voy a ser el postrero Adán. Y a partir de ahora las cosas van a cambiar y cada uno va a tener el lugar que le corresponde. Levante la mano grandota y diga, la vida de Cristo, la función de Cristo en mí, el Padre de Gloria, me ha dado toda la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, pero no para echar fuera demonios. Eso es una señal, si no me la dio para ejercer y establecer el reino de Él. Y cuando está el reino de la luz, las tinieblas desaparecen. Es tan extraordinario que dice que si vienen, se tendrán que ir por 7 caminos. ¿Por qué? Porque solamente el nombre ya tiene una autoridad. Imagínense lo que significaría todo su funcionar, todo el equipaje puesto. ¿Cuántos se van con la cabecita rota? Ponle énfasis a hablar de Cristo. Es por eso que tenemos que hablar de Cristo. Porque mientras no hablemos de Cristo, la mentira va a crecer, la religiosidad va a crecer, el humanismo va a crecer, tus buenas intenciones van a crecer. Todo crece bajo una mentira cuando no está establecida la vida de Cristo. Es por eso que la iglesia de Éfeso encontró a los apóstoles, los encontró no estafadores, no ladrones, sino los encontró mentirosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Nosotros estamos llamados a predicar la verdad. Esa es nuestra función. Que la vida de Cristo traiga en cada uno de ustedes un entendimiento mayor. Y créanme que como familia ministerial, como gente que los ama mucho, vamos a orar por ustedes. Vamos a orar y no nos vamos a cansar de orar, como dijo Pablo. No ceso de orar.
Y a veces no nos acordamos de ustedes, pero el Señor nos trae a memoria el nombre de ustedes y oramos para que se le alumbre los ojos del entendimiento. No vamos a orar para que el diablo no los toque, no sé, para que los demás, no. Vamos a orar para que se le alumbre los ojos del entendimiento y puedan ver dónde están parados, dónde están sentados en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Que comprendan el poder que los habita, que el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesucristo es el que te habita dentro. Entonces, no voy a orar para que ocurra algo desde afuera, voy a orar para que ocurra desde adentro. Hice una canción estos días que dice, sálvame de mí, sálvame. Yo le digo, Señor, líbrame de mí, de mis pensamientos, de mí, porque a veces soy el herido, pero soy el que lanzo la flecha también. Digamos, soy con estos pensamientos que hemos puesto sobre la gente, es tirar una flecha y que esa flecha te vuelva el pecho. Porque es así, con esto que hago, ¿viste? Todo, contra el diablo. Te estás haciendo mal a vos mismo, son puñetes, pegarte golpes vos mismo a la cara. Nos hemos hecho hematomas con nuestros propios pensamientos. Nos enseñaron a temerle al diablo y no nos enseñaron a amar al Rey, al de gloria. Entonces el enemigo se hizo un festín. Digamos, cuando la iglesia empieza a predicar la verdad. ¡Wow! ¡Wow! Por eso le dije la otra vuelta, el enemigo, con mantenerte distraído ya le basta. Ya con estos principios que te establecieron en tu cabeza, ya con eso, mire, con tus propios pensamientos ya es suficiente. Ni necesitar el accionar del diablo en sí mismo. Si ya con tu propio diablo que te creaste ya se metió el diablo y ahora tengo presión alta. No, no te cuidaste en tu alimentación. Voy a ver para que Dios intervenga porque me salió que tengo el azúcar alta. Amados, hay que cuidarse. El diablo se metió en mi familia. ¿Qué se va a meter en...? El diablo se metió en mi matrimonio. Si nunca la sacaste a comer, nunca la sacaste a cenar, nunca le dices lo que eres, lo que es tu esposa, ni reconocimiento, ay, se me metió el diablo. ¿Qué diablo? Se me metió el diablo en la iglesia y se me llevó, está como aquel pastor, viste que tenía 100 personas, se le fueron 99, dice, por fin se fueron los malos. Tenemos una falta de autorreconocimiento de nuestros errores, como nos gusta, como Adán, echarle la culpa al otro. Y eso que escuché siempre en Chile, que nos decían, y estaba el diablo en una piedra llorando, y se le acercó a alguien y le dijo, ¿qué te pasa? Y lo que pasa es que los evangélicos me echan toda la culpa a mí. Y parece una figura casi chistosa, pero una casi real. Nosotros echamos la culpa al diablo por nuestras malas decisiones. Vamos, gente. Hagámonos cargo de nuestros propios pensamientos y de lo mal que hemos elegido la gente que nos rodea y vamos a ver si cambiamos todo en este 2026 como todo cambia. Que la vida de Cristo sea con ustedes. Se me pasó mucho el tiempo, les pido mil perdones, pero la próxima semana nos vamos a encontrar en una nueva clase con la vida de Cristo creciendo en nosotros y gracias por estar del otro lado. Voy a abrir el grupo para sus preguntas, sus aportes, versículos que tengan ahí para firmar, me ayudan mucho. Recién vi que algunos ponían versículos, pongan el versículo en el grupo, así podemos reafirmar estos principios y que cada vez más disfruten, como volvemos al principio, disfruten, descansen en Cristo, disfruten, descansen en Cristo. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bye. Buenas noches, bendiciones, Apóstol Jonathan, bendiciones, amigos, un abrazo. Que ande bien. Bendecido.